Bienvenidos sean todos a este nuevo encuentro y la verdad nos hará libres. Hoy, encuentro número 5. Quien les habla, Pedro Pejo Sarquis. Para todos mis saludos y espero, por la misericordia de Dios, que todos estemos bien. Como ya les he dicho en los encuentros anteriores, que la Biblia es una iniciativa del hombre. Por eso hoy conoceremos el proceso de la formación de la Biblia. Trataré de ser lo más práctico posible para que entendamos mejor el asunto. ¿Por qué se formó la Biblia? La Biblia se forma por necesidad, así de simple. Las enseñanzas que se iban dando entre el pueblo de Israel, entre la comunidad cristiana que se estaba iniciando, lo estaban haciendo oralmente, de boca en boca. Y eso tuvieron más de siglos en este asunto. Cuando se preocuparon entonces de tomar nota de todo lo que se estaba anunciando, entonces dejaron por escrito evidencia de todo lo que se estaba enseñando. Entonces, la manifestación de Dios que se fue dando en un pueblo, en su comienzo, repito, fueron anunciados de boca en boca. Ya luego se tomaron el interés de escribir para resguardar todo aquello que se iba enseñando. Entonces, como les dije al principio, la Biblia surge por necesidad. Y con eso tengo que decirte que todos los contenidos bíblicos fueron escritos por necesidad. Era necesario que se dejara por escrito. ¿Qué es un manuscrito? Vamos a decírtelo de alguna manera sencilla. Es aquello que se escribió a mano. O sea, todos los documentos bíblicos, bien sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y todos fueron escritos a mano. Durante mucho tiempo, tampoco es una cosa que se escribió de un día para otro. No fueron más. Imagínate, el Antiguo Testamento se escribe antes de que naciera Jesucristo. El Nuevo Testamento se escribe luego del nacimiento de Cristo. Y todo lo que se escribió, es decir, todos los contenidos bíblicos, todos los manuscritos, son escritos a mano. ¿Cómo fue el asunto de la recopilación de los manuscritos? Sencillo. Los cristianos de aquel entonces, estamos hablando del siglo IV, es decir, 400 años después del nacimiento de Jesús, se tomaron el interés de buscar, de recopilar y de resguardar cuantos manuscritos se encontraron que tuvieran que ver con Dios. Claro, estos manuscritos, habían algunos que estaban muy dañados, otros estarían en muy buenas condiciones. De esos manuscritos es bueno saber que los judíos ya tenían noción de estos libros, ya los usaban en sus comunidades. La comunidad cristiana también conocían esos mismos libros, o decir algunos de esos libros que manejaban los judíos, pero también tenían aquellos libros o aquellos manuscritos que eran escritos por los hombres, no digo mujeres porque no sé si la mujer sabía escribir en aquella cultura, escritos por aquellos que conocieron a Jesús. Estos cristianos asumieron los libros del Antiguo Testamento, es decir, ellos también le daban su uso en sus reuniones diarias. Decía, o lo dice el Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, compartían el pan y compartían la palabra de Dios. Los criterios para que un libro fuera aceptado como inspirado por Dios debería cumplir con ciertos requisitos que la Iglesia había determinado para que fueran admitidos. De todos estos manuscritos,
tuvo que haber sido leído, analizado, reflexionado entre ellos y determinaron una lista que deberían cumplirse aquellos libros que fueran inspirados por Dios. Si no lo cumplían, eran rechazados de la lista. Para el Antiguo Testamento los criterios no fueron muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya los judíos estaban utilizando esos libros. Ya ellos los habían admitido y los tenían como inspirados por Dios. Es decir, ese trabajito del Antiguo Testamento se hizo fácil. No fue una cosa tan dura que digamos. Pero para el Nuevo Testamento, es decir, para aquellos libros que fueron escritos después del nacimiento de Jesucristo, sí fueron más exigentes. No cualquier libro podía entrar dentro de la lista de los inspirados por Dios. ¿Qué criterios entonces tomaron en cuenta para que estos libros fueran reconocidos como inspirados por Dios? Lo siguiente. Primero, esos libros del Nuevo Testamento o los que fueron escritos después del nacimiento de Cristo debería haber sido escritos por algunos de los apóstoles, como el caso de Juan. Juan fue apóstol y Juan escribió su libro, escribió 3 cartas que luego pasaron a formar a la Biblia y también escribió el libro del Apocalipsis. Pero Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas y que escribe los Hechos de los Apóstoles, él no era un apóstol de Jesús, sino que era un discípulo de Pablo, acompañaba a Pablo. ¿Ok? Entonces, él también se dedicó a escribir. Entonces, debería tener como primera condición ser escrito por un apóstol o por un discípulo de ellos. Tenía que estar acorde con las enseñanzas de los apóstoles. Claro, me imagino que había manuscritos que escribieron barbaridades que no tenían nada que ver con las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, esos libros eran rechazados. Para que un libro fuera aceptado como inspirado por Dios, debería estar acorde con la enseñanza de los apóstoles. Tercero, debería ser conocido o leído, o conocido y leído en las comunidades cristianas, en sus comunidades. Bueno, valga la redundancia, en las comunidades cristianas. Cuando ellos se reunían, esos libros se leían entre ellos. O sea, ya eran unos libros conocidos y leídos por los primeros cristianos. Y fíjate, te digo por los primeros cristianos, porque te estoy hablando, Cristo muere en el año 33 aproximadamente, ya veremos después por qué. Ya las comunidades cristianas comenzaron a reunirse y cuando se revisan los contenidos bíblicos, estamos hablando 3 siglos, 4 siglos después de haber iniciado la comunidad cristiana. Y uno de los puntos más importantes, la fecha en que eran escritos. Si un documento de esos manuscritos decía, o buscan la prueba y dicen, no, este es un manuscrito del siglo III, en el año 300, no entraban dentro de la lista de la Biblia. ¿Por qué? Porque Pedro muere, ponle, en el año 100, no pudo haber escrito un libro en el año 300. ¿Me entiendes, no? Entonces, de entre los años 50, por decir así, porque en sí la Biblia se comienza a escribir creo que a los 60, entonces entre los años 50 a los años 100, esos eran los libros que iban a ser admitidos según la fecha, pero también tenía que cumplirse si era un libro escrito por un apóstol o por un discípulo. También tenía que decir si sus enseñanzas eran los criterios que nos enseñaban los apóstoles. Bien, pero también tenía que decir si esos libros eran reconocidos por los cristianos. Yo tenía que cumplir esos criterios que la Iglesia Católica o los cristianos habían decidido cómo podía ser o qué libro debía ser inspirado por Dios. De todos estos libros, ¿cómo lo podemos clasificar?
este es un asunto de mi punto de vista. Yo decidí, para que me entendieran mejor, cómo clasificar esos libros. Y uno de los primeros, dije, bueno, aquí vamos a hablar de los libros, de los manuscritos, para que me entiendan mejor. Entonces, estos manuscritos que fueron recopilados, que no sabemos cuántos eran, tampoco sabemos cuántos no quedaron como inspirados por Dios, no eran inspirados. Bendito sea Dios. No eran todos los originales, eso es lo que quiero decirle. No eran los libros originales. No vayan a creer que estos libros que los cristianos consiguieron, dijeron, no, perfecto, estos son los libros que escribió el autor principal. No. Lamentablemente no había libros originales. Eso tampoco nos debe asustar, porque los libros que llegaron son los libros de la copia de las copias de los originales. Entonces, no vamos ahora a pensar que existe en el mundo los primeros libros que fueron escritos, los libros iniciales. No, eso no existe. No hay manuscritos originales. Los manuscritos que fueron aceptados como inspirados por Dios están en la Biblia. Y los que no fueron aceptados por Dios no se desecharon. Esos libros todavía existen. Los libros inspirados. ¿Qué son los libros inspirados? Aquellos que cumplieron con los criterios que la iglesia había determinado. Esos libros entraron dentro de las Biblias, con una diferencia: no todos determinaron el mismo número de libros para su Biblia, pero las Biblias cristianas, las Biblias protestantes, bueno, que es lo mismo, la Biblia cristiana protestante, la Biblia cristiana Testigo de Jehová y la Biblia cristiana de los católicos tienen en común 66 libros. Si todas tienen esos 66 libros, no me refiero al contenido, me refiero a los libros, porque algunas cosas cambian, que ya veremos después. Sin embargo, la Biblia católica posee 7 libros más que no los tienen ni la Testigo de Jehová ni los evangélicos. Los libros apócrifos, no sé si has escuchado esa palabra, pero los libros apócrifos refieren a los libros no aceptados por ninguna comunidad cristiana. Este libro que ven aquí tiene dentro de él algunos libros apócrifos que no fueron aceptados y tiene como título Los Evangelios Apócrifos. Casi que lo leí todo, pero lo dejé de leer porque no tiene importancia en las enseñanzas bíblicas. Difieren demasiado. Por eso que esos libros no entraron dentro de las Biblias. Algunos de esos libros tienen nombre. Uno se llama el Evangelio de Tomás, otro el Evangelio de María Magdalena. Aquí parece ser que una mujer como que escribió o dictó y otro escribió por ella. Aparece también el Evangelio de Judas, aparecen las actas de Pablo, aparece la carta de nuestro Señor Jesucristo. Según los libros apócrifos, Jesucristo escribió. Están los libros, lo he llamado inspirados apócrifos. ¿Qué son los libros inspirados apócrifos? Son aquellos libros que la Iglesia Católica consideró inspirados y están dentro de sus Biblias, más las protestantes y las Testigos de Jehová consideraron que esos libros no fueran apócrifos. Perdón, no fueran inspirados. Para ellos son apócrifos. Por eso los he llamado inspirados apócrifos. ¿Cuántos libros son? Son 7.
y se llama Judith, Tobías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos 7 libros son apócrifos para los evangélicos y para los testigos de Jehová, pero son inspirados para los católicos. Esos libros solamente están en las Biblias católicas. Si deseas leerla, pues bien, puedes hacerlo, no pasa nada, no vas a perder tu fe por eso. Pero solamente te digo que lo encuentras en las Biblias católicas. El grupo de los libros perdidos. Te apuesto que no sabías eso. Hay libros o manuscritos que no se encontraron nunca, pero se tiene evidencia que esos libros existieron. ¿Y dónde tenemos esa evidencia? Pues en la Biblia. Y te leo, por ejemplo, el primer libro de Crónicas, que dice: la historia del rey David, desde el principio hasta el final, están escritas en las crónicas del profeta Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las de Gad el vidente. Según este texto, existieron 3 libros que deberían haber llevado el nombre de las crónicas del profeta Samuel, las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad. Un segundo texto que nos da evidencia también que existieron otro libro es la de Colosense, en donde se lee la que leí anteriormente, era Primera de Crónicas 29:29. Aquí te voy a leer de Colosenses, que dice: y cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan arreglos para que también se lea en la congregación de los laodicenses, y para que ustedes también lean la de la Odisea. Eso lo leemos en Colosenses 4:16. Pablo escribe a una comunidad, y esta comunidad de colosenses tiene una carta de Pablo, y Pablo dice: bueno, agarren esa carta, llévanla a tal comunidad y que ellos le den a ustedes esa carta y ustedes la lean. Sabrán que en el Nuevo Testamento hay 14 cartas de Pablo, que claro, esas cartas pasaron a formar libros. Cada carta es un libro, pero esta carta, la Odisea, no se encontró. Si se encontrara, pudiera pasar a formar parte de la Biblia. Están los libros en tiempo real. Ustedes me dirán: ¿qué cosa es esa? Pensando yo un poco en que todos los libros de la Biblia o todos los contenidos bíblicos fueron escritos en su mayoría después de los hechos. Pero da la cuestión que las cartas no son cosas que se escriben después, sino son cosas que pasan en el momento. O sea, cuando Pablo te está escribiendo una carta, o Pedro, o Santiago, o Juan, o Judas, esa carta te está reflejando la realidad que está viviendo la iglesia en ese entonces. Y eso nos favorece a nosotros si queremos conocer cómo era la vivencia de los primeros cristianos. ¿Cuántas cartas escribe Pablo? Se encontraron 14. Y son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Esas son las 14 cartas que escribió Pablo. Pero también están las cartas apostólicas. Se entenderá por apostólica aquellas que fueron escritas por los apóstoles, que fueron Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. En total estamos hablando de 21 cartas. Estamos hablando, que ya te he dicho parte de ellos, que son los libros del Antiguo Testamento. Son todos los libros, ya saben, que fueron escritos antes del nacimiento de Cristo. Para las Biblias católicas tiene en su lista 46 libros del Antiguo Testamento. Pero para los evangélicos
y para los testigos de Jehová tienen 39 libros. Diferencia entre una Biblia y otras. El grupo o los libros del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Todos aquellos libros que fueron escritos después del nacimiento de Jesucristo. Podríamos decir entonces que todas las Biblias tienen el mismo número de libros. Ahí sí es verdad que todas son igualitas, hasta en el orden en que están escritos o agrupados, mantienen ese orden. Entonces los libros del Nuevo Testamento son 27 para todos los libros. Vamos a hacer un resumen de todo lo que he visto hoy, o lo que hemos visto hoy. Entre otras cosas, hemos aprendido hoy que la Biblia surge por necesidad, ya que querían dejar por escrito sus vivencias. La recopilación de los manuscritos fue el inicio y allí comenzó el proceso de análisis de los textos. Se eligieron bajo algunos criterios que la misma iglesia había determinado en ese entonces. Y esos libros que cumplían esos criterios pasaban a ser libros inspirados por Dios, a formar parte de la Biblia. Los que no, pues se llamaban libros apócrifos porque no fueron aceptados. Vimos la existencia de los libros perdidos. Digamos, también vimos un poco de los manuscritos y las características que tenían en común cada uno de ellos. Pues hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Si Dios nos lo permite, nos vemos en el próximo encuentro, el número 6. Y recuerde, y la verdad nos hará libres. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Será entonces hasta el encuentro número 6. Dios me los bendiga a todos.